Uch. Ya. Ahora sí, ¿correcto? Me gustaría que me den un ok para no. Sí, profesor, ya está, se ve Perfecto. la Bien, diapositiva. correcto. Entonces, bueno, un poquito de mi perfil, ¿no? Soy un consultor político ya de largo tiempo, especialista en estrategia de comunicación política, soy periodista de profesión, también soy abogado de profesión, colegiado y titulado, tengo una serie de estudios, maestrías en la especialidad, y soy miembro de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, de ALICE y de AICODI. ¿Correcto? Eso es más o menos una idea de, de la persona que les está dirigiendo la palabra. Bueno, hoy día nos vamos a centrar en dos materias, en la historia y fundamentos de la comunicación política. Primero, yo quiero saber que, bueno, fue un poco limitado la interacción, pero quisiera saber si tiene dos personas por lo pronto que me digan, cualquiera, que me digan qué entienden por comunicación política. Bueno, supongo que sería poder transmitir las ideas o las propuestas del candidato a la población. Es decir, o sea, traducir de repente su plan de gobierno o lo que quiere hacer en términos digeribles para que las personas o los votantes puedan decir, ah, ya ese plan me gusta, voy a votar por él. Perfecto, esa es una aproximación. ¿Otra? Hola, buenas Sí. noches. No estoy segura, pero supongo que comunicación política también tiene que ver con cómo la ciudadanía puede ser activista e influenciar en la opinión pública en temas políticos. No solamente de políticos hablando de cosas políticas, sino también de ciudadanos hablando de cosas políticas, creo, no sé. A ver, ya está bien. Una más. A ver, una más. ¿Quién se anima? ¿Un valiente o una valiente? Hola, buenas noches. Buenas noches. No lo tengo bien claro, pero creo que son como que las decisiones que podría tomar un Estado en conjunto y sería transmitirlo a su ciudadanía o algo así. Ya. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí con estas tres aproximaciones que han compartido los amigos. Y en efecto, o sea, nosotros estamos aquí para un poco saber de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de comunicación política, porque hay muchos pareceres, hay muchos me imagino, hay muchos yo creo, a mí me parece, y eso es lo que saliendo de esta sesión quiero que ustedes se vayan con esos conceptos claros. Con eso ya vamos a lograr primero el objetivo de esta primera parte. Vamos a repasar, como le decía, qué es la comunicación política, un poco de la historia de la comunicación política, de dónde viene, dónde nace, cómo se forma, cómo se desarrolla. Y vamos a ver, obviamente, cómo esta ha evolucionado en el tiempo. Esa es una primera parte. Después vamos a hablar sobre teorías y modelos de comunicación política. Esta es una parte muy densa. He tratado de compilar, como se dice en periodismo, la pepa, ¿no? Lo más saltante. Obviamente, lo que yo les voy a compartir el día de hoy, todo lo que les voy a compartir, es una provocación, si acaso una invitación para que ustedes tomen nota de las referencias que les voy a mencionar durante esta sesión y ustedes puedan investigar, y ahí después les voy a dejar mis, digamos, como decía por ahí un antiguo amigo, mis coordenadas para que si tienen alguna duda, para si tengan una, digamos, crítica o lo que fuese, nos podemos contactar y seguimos conversando sobre el tema. Correcto. Entonces vamos a ver las teorías por épocas, por enfoques y finalmente por modelos. Correcto. La comunicación política, empezar, es una disciplina híbrida. Nosotros lo ubicamos dentro de la intersección de lo que sería la ciencia política por un lado, o la política y la comunicación, ¿correcto? Abarca dos. Obviamente que hay muchas otras disciplinas, la ciencia política, incluso gente de derecho, antropología, en fin, hasta militares, administradores y contadores he encontrado yo de colegas en el camino. Ingeniero de sistemas, incluso un odontólogo,
aunque parezca raro, ¿no? Pero bueno, es así. Entonces, hay muchas definiciones de comunicación política. Yo me voy a permitir compartir una con la que creo que es más cercana o lo que más considero yo en todo caso, que es lo que debería definir lo que es la comunicación política. Ojo, no es la única, no es la que prima, pero digamos, considero yo que es la que más se ajusta a lo que considero, en todo caso, permítanme, la primera persona, considero que es la comunicación política, ¿no? La comunicación política es una forma de persuasión basada en la utilización de cualquier recurso que implique el intercambio de signos con el fin de influir políticamente en el escenario de una sociedad moderna. Obviamente, esto va a sugerirnos que va a haber o es una forma de dominación de la sociedad. Más adelante, cuando veamos las teorías, vamos a ir un poco asentando este concepto, ¿no? Como les reitero, hay muchas definiciones. Yo me quedo con esta particularmente, ¿no? La comunicación política es una forma de persuasión basada en algunos recursos que implican intercambio de signos para tratar de influir políticamente en una sociedad. Básicamente eso. Con más, menos palabras. ¿Correcto? Entonces, alguien me preguntará, ¿de dónde viene? ¿Viene de Estados Unidos? ¿Viene de España? ¿Viene de Brasil? ¿De México? ¿De dónde viene la comunicación política? Como le decía hace un momento, la comunicación política tiene, digamos, dos ámbitos fundamentales que la acechan, diría yo, que es la política y la comunicación. De estas dos vertientes, la comunicación política se nutre, ¿no? Se nutre y obviamente tienen una ligación muy, muy cercana, están estrechamente unidas, ¿ya? Hace siglos, digamos, la comunicación política, ustedes se imaginarán que por lo menos desde Atenas se sabía de comunicación política, no con este término de comunicación política, pero sí más orientado al tema de propaganda. Muchos dicen o hablan de propaganda política y más recientemente otros hablan de comunicación política, pero finalmente sería el mismo resultado, ¿correcto? Vamos a también especificarlo correctamente dentro de las teorías. Entonces, obviamente desde esa época, desde Atenas hasta para estas fechas, la tecnología ha sido un detonante para que la comunicación política se dispare, ¿correcto? Y obviamente cada día más, ahora con esta pandemia nos ha empujado a la digitalización acelerada de los procesos, ¿no? Que ya nosotros conocemos, estamos escuchando. Por ejemplo, las famosas, ahora se han desarrollado cantidad de cursos, webinars, etcétera, y diversos programas y diversas plataformas, la más conocida Zoom, Meet y otras más, ¿no? En fin, entonces, aquí hay un peso de desarrollo de la humanidad y de los tiempos que ha ido, obviamente, ha provocado una natural evolución en la comunicación política. En Suplicantes hay un episodio que narra, Esquilo señala que se clavó. Antes tenían, digamos, la costumbre de clavar lo que serían ahora las normas que salen publicadas en el diario peruano. Bueno, lo mismo antes de esta, me imagino un papiro, un papel de esa época, se clavaba en las paredes o en los árboles para dar a conocer cuáles son las disposiciones, ¿no es cierto?, del rey. Y obviamente en las Suplicantes, señala Esquilo, que se clavaba obviamente las disposiciones que dictaba el rey Pelasgo, ¿no?, en ese momento. Y entonces, desde esa época, ¿no?, nos refieren de que hay una sana costumbre de registrar los actos votados por el pueblo o por el rey en este caso, clavando ese texto en los muros, en el formato, en el papel, según la época en la que ésta se daba, ¿no? La comunicación política, tal como la entendemos ahora, como la conocemos ahora, muchos autores señalan que es una invención de los romanos, en especial de Julio César. ¿Se acuerdan de Julio César? Bueno, él fue el creador del primer periódico gubernamental llamada el Acta Diurna Populi Romani,
¿no? Y esta acta diurna se colocaba diariamente en los muros para la información de todos los ciudadanos. Es decir, había una clara vocación de comunicar, ¿correcto? La persona que ejercía el poder tenía clara intención de comunicar sus disposiciones. Y obviamente en esa época, ¿no es cierto?, digamos, antigua, si se quiere el término, se tenía la costumbre de clavar estos comunicados, estas disposiciones en los muros, árboles, paredes, en fin, en todas las ciudades. Lo que conocemos, reitero nuevamente, como lo que hacemos ahora en democracia en el país, para los que son peruanos y también me imagino para los otros países, cada uno de lugares de donde se conectan, el tema de las disposiciones legales, ¿no? Para el caso del Perú, lo que se publica en el diario El Peruano. Para acercarnos más a Sudamérica, nos tenemos que remontar al año 1621, en donde, digamos, había esta necesidad de informar las noticias que provenían de la corte española. Acuérdense que nosotros, varios países de Latinoamérica, a excepción de Portugal, perdón, de Brasil, y se me va por ahí, y algunos de Centroamérica, ¿no? La mayoría fuimos con colonia española, ¿no? Conquistados por los españoles. Bueno, en el año 1621, por ejemplo, acá en el Perú, y aquí ya va a haber una discrepancia, pero este es un dato histórico y comprobable. Seguramente que los que han estudiado comunicación o periodismo les dice que el primer periódico creo que era de un español, Bauzati Meza, y después era el Mercurio peruano, para, digamos, ser un periódico hecho por propios peruanos. Pero ya en 1621 había un diario, mejor dicho, un diario oficial, si se quiere, llamado Nueva Castilla, y también había un sumario de las nuevas cortes, o de las nuevas, o sea, de las noticias de la corte y principios del nuevo gobierno de la católica majestad del rey don Felipe IV. Así se llamaban, ¿no? Son dos, digamos, diarios, si se quiere, o digamos, antecesores de el periodismo. Acá hay una discrepancia porque, claro, acá no eran solamente divulgaciones del gobernante para con los, en estos casos, con los súbditos, ¿no? No era como normalmente conocemos un periódico que no necesariamente difunde lo que, o sea, digamos que no es la voz oficial de un gobierno. Con esa distinción, pero ambos, de una u otra manera, era una forma de hacer periodismo. Correcto. Avanzamos. Aquí gráficamente les he querido presentar cómo ha sido el recorrido histórico de la comunicación política. Empezaba, como les decía, en Atenas, con el tema de la retórica, la polis, el ágora, la dialéctica. Ahí había un error de tipeo del asistente. ¿Correcto? Y después hemos visto en Roma, con los magistrados electos, candidatos, comicios, en fin. Después hemos tenido el tema, digamos, medio oscuro en esta etapa de la historia, donde había, por un lado, la iglesia y los reyes, ¿no? Ese famoso binomio de medioevo. Y después, más recientemente, ya que nos tocaría de una parte, es la influencia que tuvo la Revolución Americana, lo que es Estados Unidos, y el desarrollo de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Básicamente, en este campo se ha movido la comunicación política con distintas aristas, distintas aproximaciones, más o menos, pero digamos que estas son, digamos, cuatro momentos importantes por la cual la comunicación política ha tenido un discurrir a través de la historia. ¿Correcto? Bueno, entonces, vimos en esta primera parte el tema de un poquito de la historia y el discurrir en la historia, valga la redundancia, de la comunicación política. Poco nos hemos acercado al tema del concepto de comunicación política. Entiendo que hay una sesión exclusivamente para definir el tema de la comunicación política, por eso yo no me he querido, digamos, explayar en ese tema. Entiendo que hay otro colega ponente que va a desarrollar ese tema, ¿no? Pero yo solamente, como les había dicho, había puesto el concepto a manera de introducción. Bueno, entonces, avanzando ya con nuestra sesión de hoy día,
tenemos el tema de teorías y modelos de la comunicación política. Correcto. Hay varias teorías, hay varias formas de abordar, ¿cómo se llama? Las teorías de comunicación política. Yo les voy a presentar algunas que son, digamos, más conocidas y que ustedes, si es que deciden seguir a una maestría en ciencia política o en comunicación política, seguro que se los van a presentar de manera más amplia. Yo he querido hacer aquí, mi intención no es desarrollar a profundidad cada una de estas, simplemente, como les reitero, es una invitación para que ustedes puedan tener un inicio en su investigación y de su desarrollo dentro de la comunicación política, ¿no? Bien, entonces le decía que hay varias formas de enfocar las teorías. Yo me quedo con esta, para empezar con esta forma de estos tres épocas de teorías de comunicación de política, que engloban obviamente cierta cantidad de teorías sobre el tema. Entonces, en una primera época se consideraba que los medios de comunicación eran todopoderosos y estas, digamos, abarcaban en el tiempo, en la línea del tiempo, desde los principios del siglo XX y abarcaban hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Eran representadas por teorías que describen un impacto directo de los medios de comunicación sobre las masas o sobre el público, ¿no? Y aquí una teoría predominante es la teoría de la aguja hipodérmica. Más adelante la vamos a ver un poquito más allá, pero yo quisiera que estén atentos en estos términos, ¿no? Teoría de la aguja hipodérmica, esa es la primera época de, digamos, sistematización de las teorías de la comunicación política, es una primera época. En la época que va desde inicios del siglo XX hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? En una segunda época, el paradigma cambia. Ya no se piensa que los medios de comunicación son todopoderosos, ¿no es cierto? Esta segunda época abarca básicamente desde la década de los 40 hasta los 70. Niega que los medios de comunicación sean todopoderosos, ¿correcto? Y dice que dentro de eso hay diversos factores intermedios que propician la composición, incluso la composición de las audiencias, para limitar los efectos de los medios. Entonces aquí la teoría que prevalece es la teoría de los efectos limitados, ¿correcto? Teoría, primera época, teoría de la aguja hipodérmica, segunda época, teoría de los efectos limitados. Y en una tercera época, regresa nuevamente a pensarse en estos tiempos de que se desarrolla nuevamente la hipótesis de que todos los medios, mejor dicho, que los medios de comunicación masivos son todopoderosos, pero esta vez se centran en los efectos cognitivos, ojo, en los efectos cognitivos de los medios. Y aquí empiezan a primar los estudios de encuadre en español, en inglés se ha conocido como los framing, ¿no es cierto? Y aquí prevalece en esta época la teoría de la agenda Seytig, ¿no es cierto? Sí, ustedes creo que lo han escuchado, me imagino que lo han escuchado, y si no lo han escuchado, me permito presentárselos. Entonces, para resumir, este primer abordaje sobre las teorías que rodean a la comunicación política, tenemos tres épocas. La primera, ¿no es cierto?, en donde señala como hipótesis de trabajo que los medios de comunicación son todopoderosos, van desde los inicios del siglo XIX hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. La teoría que prima es la teoría de la aguja hipodérmica. En la segunda época, vamos de los 40 al 70, niega que los medios de comunicación son todopoderosos, y obviamente la teoría que aquí prima es la teoría de los efectos limitados, ¿no? Y en una tercera época, más contemporánea si se quiere, retorna la hipótesis de que los medios son todopoderosos, pero esta vez se centran exclusivamente en los efectos cognitivos que tienen los medios de comunicación, ¿correcto? Y aquí se trabaja la teoría del encuadre o framing, y la teoría que predomina es la teoría de la agenda Seytig, ¿correcto? Quisiera yo darle el uso de la palabra a dos personas y me digan si están correcto todo hasta aquí, entienden o alguna cosa que quieren que se los precise.
¿Alguien se anima? Sí, buenas noches, profesor. Yo tengo una pregunta. ¿Me Adelante, escucha? adelante. Sí, con respecto a la segunda época, usted dice que se aprecia todo tipo de factores intermedios. ¿A qué se refiere con factores intermedios en este caso? Los factores intermedios son los factores que, por ejemplo, ¿quién recibe el mensaje? Es decir, antes se había una predominación en la primera época de que los medios de comunicación eran todos poderosos, se sobreentiende de que lo que se decía en los medios era lo que la gente, digamos, en los receptores, lo asumían como tal, ¿correcto? Y lo creían a rajatabla. Es decir, si en los medios sale, es porque es cierto o porque dicen la verdad, entre comillas, ¿no? Y hasta ahora todavía hay gente que considera, sobre todo los mayores de tercera edad para adelante, que un poco vivieron empapados en estas épocas, dicen, no, si salen los medios es porque es verdad, es cierto, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí en la segunda época, ya no solamente como se niega que los medios de comunicación son todos poderosos, es decir, que ya no tienen la misma importancia o el peso que en la primera época, entonces aquí dicen los teóricos de esta segunda época, señalan de que no, que tiene ciertos efectos, por eso se llama efectos limitados, porque aquí también va a imprimir o va a empezar a aparecer quién es el receptor. Y a eso se refiere cuando dice factores intermedios. Si ese es un, digamos, un receptor informado, ilustrado, letrado, o es una persona del campo, es una persona menor de edad, en fin, una serie de factores, por eso se dice factores intermedios, ¿no? Te señalo algunos, obviamente que hay muchos más, pero te señalo algunos para ilustrar, digamos, lo que tú me estás precisando, ¿no? A ver, otra intervención más. ¿Una más o seguimos? Ajá, profesor, ¿Sí? ¿me escucha? Si en Adelante, los modelos, si en los modelos de comunicación hay un receptor y un emisor, en la época moderna donde hay un receptor y un emisor y polireceptores, ¿cómo lo vemos nosotros en la época si no lo vemos lineal? O sea, en las teorías y en los modelos de comunicación ya no son lineales, sino ahora son multifactoriales. uno, es muy oportuna tu pregunta, tu precisión. Lo que estamos haciendo es una revisión de las teorías, todavía no entramos a modelos, de comunicación política que han, digamos, que han pasado. No digo que esto sea vigente, simple y llanamente es un recuento de lo que en su oportunidad las teorías sobre comunicación política abordaban. Obviamente, este es un primer abordaje, correcto. Esta es una primera aproximación de cómo se, digamos, para tener una idea más clara, se han agrupado las teorías de comunicación política. Vamos a ver en este momento otra forma de abordaje. Y ahí vas a ver lo que ya tú estás señalando, en otros términos, pero más o menos lo que tú estás precisando con tu participación. Una consulta, discúlpeme. Lo que estamos menciona ahí de la tercera época, ¿es lo que está, las teorías que están en boga o bajo ese marco teórico es que se están construyendo las teorías o hay otros marcos? Sí, para la forma de abordaje en esta primera, digamos, en esta primera forma de agrupar las teorías de comunicación política, obviamente se queda en el tema de encuadre y en el framing, ¿no? Y hay mucho trabajo, hay un colega, no me recuerdo su nombre ahorita, pero trabaja en el Laboratorio de Comunicación Política de la Universidad de Nueva León de México, que trabajan exclusivamente en el Laboratorio de Comunicación Política. Ellos están 24/7 trabajando el tema de el encuadre y el framing, ahorita mismo están trabajando, y hay material cantidad sobre ese tema. Me preguntas, ¿es en lo último? Te diría que no, pero tampoco te diría que es pasado. Ahí hay un micrófono encendido que creo que está haciendo una interferencia.
¿no? Bueno, entonces te diría que no es lo último, ¿no? Porque ahorita vamos a seguir avanzando y vamos a ver que hay otras cosas más allá de eso. Pero tampoco te podría decir que ha quedado desfasado. Te digo que ahorita mismo, hoy por hoy, en la Universidad de Nueva León, en el Laboratorio de Comunicación Política, están trabajando mucho este tema de framing, ¿no? ¿Correcto? Avanzamos. Ahora, hay otra forma de ver también en la evolución de las teorías de la comunicación política. Le reiteraba, nuevamente aparece la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Y esta tiene un poco de raíces funcionalistas y en menor medida son liberales. Lo que le decía, que parten de la idea de que la comunicación funciona como una aguja hipodérmica. ¿Qué es una aguja hipodérmica? Es una aguja, pues, como la que te pone una ampolleta, ¿no? ¿No? Pero acá hacen la figura para señalar que se inyecta a las masas persuadiéndolas automáticamente y creando así una organización de consenso. Es decir, prácticamente un lavado de cerebro, ¿correcto? Pregunto yo, ¿todavía se mueven así la comunicación? ¿No? Y esto, digamos que era más distinguido, o se acercaba más al tema de la propaganda política. Acuérdense de la propaganda nazi, ¿no? Que es un claro ejemplo. O el franquismo en España, o Mussolini en Italia, ¿no? ¿Correcto? En donde más se trabajaban estos temas tipo propagandístico. Entonces lo que se quería era inyectar a las masas, ¿no? Y buscar, ahora, claro, en comunicación política es lo mismo, pero tratando de buscar un consenso para tener una mejor gobernanza. ¿Ya? Aquí se hace énfasis pues en los aspectos institucionales y procedimentales y vamos a tener como sus máximos exponentes a los señores Harold Laswell, creo que es conocido por todos ustedes, Bernays también, Edward Bernays, y por último, o más reciente o más contemporáneo, Elderstein, ¿no? Si no los conocen, los voy a presentar. Estos son los señores, y si gustan ustedes profundizar sobre las teorías que engloban la teoría de la aguja hipodérmica, podrían revisar los trabajos de estos tres destacados, ¿no? Teóricos de la comunicación política. No solamente teóricos de la comunicación política, pero en especial del tema que nos acompaña ahora, que digamos que es pertinente a esta sesión, digamos, tienen varios muy sesudos trabajos sobre el tema. Les reitero, la presentación de hoy no tiene el objetivo de entrar en profundización de estos temas porque nos llevaría horas y semanas. Esto normalmente se desarrolla en cursos pues, de mayor tiempo, ¿no? Pero en fin, estamos haciendo una aproximación y reitero que es una invitación para que ustedes también puedan seguir investigando sobre lo que aquí le estamos presentando. Correcto, seguimos. Entonces, el segundo enfoque es el de la escuela francesa. Obviamente, tiene su origen o lleva su nombre escuela francesa porque son teóricos franceses los que impulsan estas teorías, ¿no? Son, digamos, teorías que provienen básicamente de la teoría militar, sobre todo la guerra psicológica, ¿no? Y obviamente tiene algún tufillo, si se quiere, o algunas líneas, algunas variables marxistas, ¿no? No del todo, no predomina, más predomina la teoría militar, pero sí ya se va a ir presentando algunas líneas marxistas dentro de este enfoque teórico de la comunicación política, ¿no? Obviamente tienden a ser más propagandistas, ¿no? Señalan ellos que la propaganda se encuentra en casi todos los procesos de comunicación social, incluyendo la educación. Por ahí pueden ustedes buscar trabajos de, por ejemplo, de Pierre Bourdieu, sociólogo francés, que ya falleció, pero tiene muy buenos trabajos sobre comunicación, visto desde la sociología. No, entonces ellos dicen que, bueno, todos estos utilizan las mismas técnicas de manipulación psicológica y obviamente que el mensaje juega una función propagandista independientemente de la intencionalidad. Entonces, un poco resumiendo lo que dice la teoría o de esta escuela francesa, señala básicamente que la cultura de masas es esencialmente propaganda y además en la actualidad impregna
a todos los aspectos de la vida política. Sus principales exponentes, en todo caso los más destacados, son Jacques Ellul, Jean-Marie Domenech y recientemente Alejandro Pizarroso, que yo les sugiero que tomen mucha nota y si pueden síganlo a Pizarroso porque es un teórico muy interesante, no solamente sobre comunicación política, está ahorita es contemporáneo y está vigente, correcto. Estos son los señores, los he mencionado, ¿no? Para que los conozcan visualmente. Y vienen las teorías críticas. Ustedes van viendo, comparando con el primer enfoque que abarcaban 3 momentos o 3 épocas, básicamente este segundo abordaje sobre las teorías de la comunicación política, aparte de la aguja hipodérmica que ya está presente, las teorías críticas, la de francesa y la otra que le voy a presentar en un momento, son, digamos, otro tipo de agrupación de teorías de la comunicación política. Entonces, las teorías críticas, estas sí, si antes decíamos que ya había un atisbo de marxismo en las teorías de la escuela francesa, aquí ya es plenamente, digamos, predominan las teorías marxistas, ¿no? En estas teorías críticas. Dentro de estas teorías marxistas, pues están todo lo que son las freudomarxistas, neomarxistas, social libertarios, en fin, todas las gamas, ¿no? Son los creadores de la teoría crítica de la comunicación. Analizan el sistema doctrinal, los efectos psicológicos de la propaganda y el poder de las industrias culturales. Creadoras, dicen ellos, de un pensamiento homogéneo que garantiza los intereses de la clase dominante. Correcto, ya van viendo el matiz marxista, ¿no? Y ellos fueron los primeros en abordar el análisis discursivo, que hasta ese momento no se analizaba con rigor, ¿no? Y obviamente ponen énfasis en los aspectos económicos e ideológicos. Sus máximos teóricos son Max Horkheimer, Theodor Adorno y recientemente, contemporáneo a nosotros, Noam Chomsky, ¿no? Los presento. Estos son los señores, para que tengan un poco de contacto visual. Y nos vamos al último, digamos, o cuarto enfoque de este abordaje de teorías de comunicación política, que es el enfoque postmoderno, ¿no? Este enfoque postmoderno, digamos, está enmarcado dentro de la teoría liberal, donde ellos señalan que la propaganda solamente es un tipo de comunicación persuasiva, ideologizada. No se caracteriza por usar la censura y la desinformación en regímenes dictatoriales y en regímenes libres, democráticos o liberales. Ellos señalan que ya no existe la propaganda. Aquí muere la propaganda y empieza, digamos, a construirse lo que es comunicación política o el marketing político, basados en la libertad económica y de mercado, ¿no? Como propuestas políticas. Sus exponentes máximos son Francis Fukuyama, Daniel Kahneman y Western, ¿no? Son los tres que, digamos, resaltan mucho en esta parte del enfoque postmoderno. Ahora bien, esto me permite decirles antes una cosa que se me había pasado al inicio por estos problemas de conectividad que tuvimos al inicio, un poco que me sacó del inicio, ¿no? Yo quería precisarles solamente para seguir avanzando que hay muchas formas de denominar la comunicación política y yo creo que ahí se comete un error. La comunicación política, en mi entender, está compuesta por 2 patas. Una de ellas es la comunicación electoral, mal llamada marketing político, y la comunicación de gobierno. Hay algunos teóricos que dicen que no, que también hay comunicación de crisis y comunicación, ahí se me fue la palabra, la comunicación ahorita en caso de pandemia, de desastres. De riesgo, perdón, de riesgo, ¿correcto? Entonces, yo no estoy de acuerdo con ello, respeto la postura de los demás, pero yo no estoy de acuerdo en ello, puesto que la teoría, o mejor dicho,
la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo están dentro de la comunicación de gobierno y también dentro de la comunicación electoral mal llamada marketing político. ¿Correcto? O sea, no son, digamos, no tienen vida propia, sino están dentro de, tanto de la comunicación de gobierno como la comunicación electoral, ¿no es cierto? Pero para otros, a otras personas, otros colegas, consideran que no, que la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo son, digamos, las sumadas a la comunicación de gobierno y la comunicación electoral, las cuatro patas de la mesa, ¿no? Yo particularmente discrepo de esa interpretación, considero que solamente la comunicación política abarca la comunicación de gobierno y comunicación electoral. Y dentro de ellos, claro que sí, comunicación de crisis y comunicación de riesgo. Porque en una campaña, ¿hay crisis en una campaña? Sí hay crisis. ¿Hay crisis en los gobiernos? En la gestión de gobierno, sí hay crisis. El gobierno vive en permanente, navega en crisis permanente. ¿Correcto? Entonces, eso era lo que se me había pasado de enfocarles al inicio. Correcto. Terminamos este segundo abordaje de los 4 enfoques sobre teoría de comunicación política. Nuevamente, abro micrófonos, 3 personas para que intervengan. Espero que no sea la misma para darle mayor participación a los demás, a las demás personas que están ahí. Buenas noches, yo aprovecho y me meto aquí en la cucharada rápidamente. A mí me generó una pequeña duda su comentario que está mal llamado marketing político, el tema de la comunicación electoral. Uh-huh. Quisiera que me explicara un poco más sobre ese concepto. ¿Desde qué perspectiva en este momento nosotros, hablando de comunicación política, el marketing político para usted está mal enfocado si lo tomamos desde la parte electoral? Bueno, no me voy digamos, a la palabra en sí. O sea, cuando dicen marketing político, están hablando de comunicación electoral. O sea, es eso. Solamente